Muy buen día tengan todos compañeros, bienvenidos una vez más acá a los espacios virtuales de Autodiagnóstico América. El día de hoy les traigo el video tutorial de la instalación del equipo KES y Kitac, versión clon, ¿ok? Versión clon. Si llegaste acá es por supuesto por dos razones. O ya hiciste intentos de instalarlo y no has tenido éxito, o es la primera vez que lo instalas. Así que vamos primero con las personas que no han tenido éxito. Si no han tenido éxito, lo primero que tenemos que hacer es desinstalar el software, ¿ok? Desinstalarlo. Entonces, para realizar esto, vamos a hacer todo que la computadora quede sin ningún tipo de archivo que tenga que ver con el KES o el Kitac, ¿sí? Aquí lo primero que nosotros requerimos es irnos acá a donde dice equipo, le damos botón derecho y le damos administrar, ¿sí? Vamos a abrir el administrador de dispositivos. Y en el administrador de dispositivos hacemos clic. Bien, hacemos clic, colocamos esto un poquito para acá. Vamos a abrirles aquí. Más bien, vamos a abrirles acá. Ok, aquí tengo ya los dos equipos. Okay. Voy a primero que nada abrir acá lo que dice puertos USB. ¿Sí? Aquí en puertos USB vamos a desinstalar el driver del equipo. Conectamos. Inmediatamente nos aparece aquí abajo USB device. ¿Ok? Está aquí abajo. Así que le vamos a dar acá a desinstalar. Y vamos a tirar aquí donde dice eliminar el software del controlador del dispositivo. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Ya se ha eliminado el software del driver del controlador del KES. Ahora vamos con el Kitac. Vamos a enchufarlo. Conectamos de igual manera. Ok. Está acá donde dice Data Loader. Aquí está. Ok. Este le vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar acá a desinstalar. ¿Sí? Y vamos a desinstalar el dispositivo del sistema. Le vamos a aceptar. Ya lo desinstaló. Y los vamos a dejar, por ahora los vamos a dejar desconectados. ¿Ok? Bien. Y acá podemos cerrar. Vamos ahora con... Vamos a abrir acá, perdón. Vamos a abrir aquí donde dice panel de control. ¿Ok? En panel de control vamos acá a desinstalar programas. Y vamos a buscar en la lista donde está el K-Suite. Aquí está, el K-Suite. Este es el software, ¿sí? Este es el software de instalación tanto del KES como del Kitac, ¿sí? Cuando él conecta el KES, lo reconoce inmediatamente y les va a abrir el software del KES. Cuando lo reconoce el Kitac, entonces el software les muestra el menú del Kitac. Okay, aquí simplemente le vamos a dar desinstalar y le decimos que sí. Okay. Aquí dice que ya han sido desinstalados satisfactoriamente el software del KES y Kitac. Listo. Ahora vamos a disco C para verificar, ¿sí? Aquí está la carpeta K-Suite. Esta carpeta K-Suite le damos botón derecho y le damos acá eliminar. Vamos a eliminar todo el contenido de la carpeta K-Suite. Listo. ¿Ok? Recuerden entonces, disco C. Y aquí vamos a encontrar en la lista K-Suite. Listo. Aquí está en la papelera. Podemos eliminarlos. ¿Ya? Y ahora vamos a proceder entonces a la instalación, ya que tenemos nuestro programa debidamente desinstalado. ¿Ok? Eso es para evitar cualquier mala instalación o instalación duplicada. Recuerden que el KES y el Kitac vienen con un CD, ¿sí? Y también hay una versión que maneja los dos software, los dos equipos, que es la más estable, ¿ya? Si se fijan, estoy conectándolo o estoy instalándolo en una máquina que no tiene conexión a internet, ¿sí? Esto no va a importar por ahora. ¿Qué sucede? Estos equipos, en esta versión que vamos a instalar ahorita, que es la 7020, ¿sí? Esta versión no bloquea el equipo, pero siempre tenemos que tener las precauciones,
Ya que estos no son equipos actualizables, no hay razón para tenerlos conectados a internet. Esa manera de precaución, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento en línea se libere algún tipo de software o actualización que al conectar al equipo se habilite y nos termine dañando el clon, ¿sí? Dañando el equipo. Entonces siempre sugiero que ustedes deshabiliten o trabajen en máquinas que no tengan conexión a internet, ¿sí? O por lo menos mientras estén trabajando el equipo, ¿okay? Yo lo he trabajado en línea cantidad de oportunidades, ¿sí? Pero siempre estamos bajo el riesgo de que en algún momento el equipo se bloquee, ¿okay? Entonces muy importante con ese punto, esa advertencia, ¿okay? Entonces les muestro acá que no estoy conectado a internet, ¿okay? Aquí pueden ver en la barra, vean que no tengo conexión a internet en este momento. Y otra cosa que voy a hacer acá es deshabilitar los escudos del antivirus. Todos los antivirus tienen una manera de pausar lo que sería la protección constante, ¿ok? Entonces acá en este caso es el antivirus Avast y voy aquí a los escudos y lo voy a desactivar permanentemente. Lo voy a hacer de nuevo porque ya está desactivado. ¿Qué significa permanentemente? Que aunque yo tenga que reiniciar la computadora, ¿sí? Que yo tenga que reiniciar la computadora, de igual manera el antivirus va a seguir desactivado. Eso es nada más mientras hacemos la instalación, ¿sí? Ya en el momento de trabajar, ya podemos nosotros con toda confianza trabajar con nuestro antivirus. Bien, entonces ya dicho esto, vamos a ir a nuestra carpetita donde tenemos acá el comprimido, ¿sí? Esta versión que dice que es 7020 placa roja, ¿ok? Placa roja, el PCB rojo, que es de buena calidad, y le vamos a dar acá, extraer aquí. Vamos a descomprimir los archivos de instalación del kitaje. Entonces recuerden siempre tratar de trabajar estos equipos, y cualquier equipo clon, tratar de evitar la conexión a internet. Es una recomendación que les doy ya con la experiencia que tengo como programador, ¿sí? Y hay que preservar por supuesto los equipos, y la mejor manera es siempre estarlos trabajando o darles el uso adecuado sin conexión a internet. Esa es una regla, se puede decir, que tienen los equipos clon, que aunque trabajan con los software originales, ¿sí? Los hardware no soportan esa actualización a menos que el fabricante del clon les diga que el equipo es actualizable, como es el caso de otros programadores como SBCI 2020, el BBDI Pro, ¿sí? Y así, bueno, infinidad de equipos que son de manufactura china y soportan la actualización. Bueno, como ven, el proceso es bastante rápido. Esperamos unos minutos para que finalice la descompresión. Este video lo estoy haciendo en tiempo real, no lo voy a editar para que ustedes vean el tiempo que ustedes van a estimar para la instalación, ¿okay? Bien, ya terminó la descompresión. Vamos acá a abrir la carpeta y se nos ha abierto 3 archivos comprimidos. Windows, que es un software de edición para los que trabajan en potenciación, ¿okay? El KES 223 Safe. Esta es la versión que nosotros vamos a instalar. Le vamos acá a extraer aquí. Y el archivo de ayuda, ¿sí? Que es el que contiene los diagramas en el idioma nativo, el idioma que ustedes tengan de preferencia, ya que él se instala en inglés, ¿ok? Entonces los que hablan portugués, por supuesto, pueden seleccionar el idioma portugués, y los que hablan español, por supuesto, los que hablamos español también utilicemos el idioma español.
Entonces vamos a descomprimir ambos. Esperemos que termine el proceso de descompresión, que es bastante rápido. Es solamente un paquete de idiomas, ¿sí? Ya se desinstaló, ya pueden ver acá que se desinstaló el instalador K-Suite, ¿ok? En ese paquete de ayuda están lo que serían los esquemas, el tipo de conexión, ¿sí? La conexión pin a pin, ¿sí? De los distintos de las distintas tarjetas que soportan estos equipos. Y como les comenté, es el mismo software para ambos equipos. Cuando conectan uno, él reconoce cuál está conectado y les despliega entonces el menú de las opciones válidas para ese equipo. Está por finalizar. Perfecto, ok. Entonces vamos a darle clic derecho, ¿sí? Sobre el archivo de instalación K-Suite y vamos a ejecutarlo como administrador. Esto. Nos pregunta si desea permitir que haga cambios en el equipo. Le decimos que sí. Okay. Aquí le vamos a dar a aceptar los términos de licencia, de acuerdo. Le damos install como cualquier instalación convencional. Y aquí comienza ya la descarga de archivos. Como les dije, este video no lo estoy editando. Cuando ustedes ven que la pantalla se coloca negra, no es un corte ni es un error del video. Es cuando se nos pide actualizaciones, perdón, cuando se nos pide autorizaciones, ¿sí? Como esta que no se mostró, al igual que anteriormente con el antivirus, se congelan todas las funciones esperando la respuesta nuestra. ¿Okay? Ese es el cuadro de diálogo que se presenta, donde nos están pidiendo autorización para poder hacer el proceso que nos está solicitando el software. No les comenté, estoy utilizando una máquina Windows con Windows 7, ¿ok? Cualquier máquina que tenga Windows 7, que tenga por lo menos un procesador de mínimo 2 GHz de velocidad y por lo menos 1 GB de RAM, es lo que se requiere como mínimo para la instalación de este tipo de software. Yo siempre recomiendo que trabajen con Windows 7 Ultimate, ¿sí? Preferiblemente a 32 bits. ¿Sí? Recuerden que todos estos sistemas están diseñados bajo ambiente Windows XP y lo más parecido al Windows XP es Windows 7 Profesional. Y el tema de 32 bits ya que es la lectura más baja, ¿sí? Muchos prefieren 64 bits, pueden instalarlo ahí también, les va a funcionar, pero hay algunos programas que no. Traten de acostumbrarse para trabajar con este tipo de ambiente Windows. Algunos también trabajan en Windows 10 y trabajan perfecto. ¿Okay? Así que sería cuestión de que ustedes hicieran sus pruebas, sus ensayos, cómo les funciona la máquina. Pero tengan en cuenta que el requerimiento mínimo del fabricante es Windows 7 Ultimate, ¿sí? 32 bits, 1 GB de RAM y un procesador con un mínimo de 2 GHz de velocidad. ¿Ok? Aquí nos pide que va a instalar Microsoft Visual C++, ¿ok? Vamos
Vamos a decirle que sí. Recuerden que habíamos hecho la desinstalación completa. Es posible que hayas tenido algo, o cuando hagas la instalación se generen algunos conflictos con las versiones que se están instalando. Por eso comencé el video con lo que sería la desinstalación correcta. Entonces recuerden, van a administrador de dispositivos, conectan cada una de las interfaces, identifican el driver y van a desinstalarlo completo. ¿Okay? Y después panel de control les va a mostrar dónde está el instalador, y por supuesto van a hacer la respectiva desinstalación, valga la redundancia. Por último se van a ir al disco C, y en el disco C van a buscar la carpeta de archivos que se crea cuando se hace la instalación y la van a eliminar por completo. En algunas desinstalaciones, porque esto es regla general para todas las desinstalaciones, ¿sí? En algunas desinstalaciones les tocará reiniciar la máquina para poder tener acceso a la carpeta que se crea en el disco C. Okay, aquí le damos Next y aquí le damos Finalizar. Fíjense que acá nos da un mensaje que nos dice que la versión KET 5.01 y la versión del CATAC 7020, ¿sí?, ya ha sido instalada correctamente. Tenemos acá tildado donde dice que instale los drivers USB. Vamos a decirle, vamos a dejarla tildada, vamos a dejarlo que instale. Pide acá que seleccionemos un idioma, vamos a seleccionar español, selecciona el idioma de su preferencia y le vamos a dar siguiente. ¿Ok? Siguiente para permitir que haga la instalación. De igual manera, si no encuentra los drivers por alguna razón, se pueden instalar manualmente, ya que los drivers están en la misma carpeta que se ha creado con la instalación. Aquí le damos ya a finalizar y aquí estamos listos ya para trabajar con nuestro KES CATAC. ¿Okay? Aquí se colocó el archivo, el acceso directo. ¿Okay? Ahí tenemos el acceso directo. Vamos entonces a instalar, a abrir cualquiera de los dos. Vamos acá a abrir el KES y lo conectamos. Fíjense que acá nos decía muy rápidamente que se estaba instalando y aquí está listo para usar. ¿Okay? Aquí está, listo para usar. Le damos acá cerrar y vamos a abrir nuestro software. Tenemos instalado en estos momentos el KES. Aquí le podemos dar skip, ¿okay?, ya que no hay razón para que esté buscando actualización. Recuerden que es el software original. Bien, entonces ya aquí tenemos las distintas opciones, ¿sí? Tanto de marcas, plataformas de vehículos, ¿sí? Hacemos aquí OK. Inmediatamente nos está llevando a algo de información, ¿sí? Okay. Está acá, como ustedes pueden ver, está en inglés, ¿sí? Está en inglés. Le damos aquí cancelar, vamos a decirle aquí cancelar y nos vamos a ir aquí donde dice opciones. Aquí en opciones ustedes van a escoger la visualización. Aquí pueden escoger 800 por 600 píxeles o 1024 por 768, que se refiere al tamaño de visualización de la plantilla en nuestra laptop PC. ¿Okay? Acá está seleccionado en inglés, ¿sí? Vamos a seleccionar y vamos a cambiarlo a español. ¿Okay? Solamente seleccionamos español y le damos aquí salida. ¿Okay? Seleccionamos lo mismo que teníamos ahorita y le decimos vamos aquí a ayuda y fíjense que le decimos aquí OK y nos lleva de una vez a lo que sería la carta de trabajo. ¿Okay? Vamos a pedirle acá ayuda, ¿sí? Y simplemente me dice acá las operaciones de trabajo. Recuerden que el KES trabaja generalmente por conexión OBD2, que no hay una conexión que nos pueda mostrar, en este caso esta plantilla que nosotros utilizamos, ¿no? Vamos a decirle aquí cancelar, vamos a cerrarlo, ¿okay? Y vamos a conectar ahora el KETAC. Conectamos el KETAC
de igual manera ya nos dice que el data loader está, el data loader ya está listo para utilizar. Damos aquí cerrar y vamos a abrir el mismo software. Aquí skip para saltar ese paso. Ok, y aquí podemos abrir. Vamos a escoger, ok, por ejemplo, bueno, sí, este mismo Audi A1, esta tarjeta que es por Tricore, ¿sí? Aquí les dice el tipo de conexión, ¿sí? Aquí les va a decir si es BDM, tal cual como dice aquí abajo, ¿sí? O les va a decir que es Tricore, o en todo caso les diría si es por conexión OBD, ¿ok? Entonces le decimos aquí OK y no nos está mostrando ayuda, ¿ok? Damos aquí cancelar de nuevo, vamos aquí a opciones, está en español, vamos a seleccionar inglés. Inglés y le decimos salida y vamos al mismo carro, Audi A1, ¿sí? Le decimos OK y fíjense que aquí sí nos da la opción en inglés, ¿sí? De todas las instrucciones de conexión, ¿ok? Y cómo debemos hacer nosotros la respectiva lectura. Pero si nosotros no manejamos el inglés a perfección, queremos hacerlo en español, entonces lo que hacemos es, vamos a cerrar todo y vamos a instalar el paquete de idiomas nativo, el que a nosotros nos convenga, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestra carpeta donde nosotros descomprimimos el paquete de idiomas, ¿sí? Y vamos a escoger acá el idioma correcto, en este caso es español, ¿sí? Vamos acá a descomprimirla. Ya el software está trabajando perfecto, solamente que queremos cargar el paquete de ayuda en un idioma que podamos entender, ¿okay? Que nos sea más cómodo. Siempre la recomendación es que manejen el idioma inglés. El idioma inglés, en inglés técnico es muy pero muy fácil, muy sencillo ya que es repetitivo. Como ven, la instalación es muy sencilla, es muy fácil, solo hay que tener las precauciones que siempre hemos nosotros hecho notar, el tipo de Windows, el ambiente, que la instalación sea limpia, que no genere conflicto con instalaciones anteriores. Eso es importantísimo, ¿sí? Primero revisar que no hayan software que puedan generar conflicto, ¿sí? Y después dejar que él actualice. Cuando actualice, cuando me refiero a los software actualicen, a veces actualizan el Java, a veces actualizan una versión de Acrobat, ¿sí? De Microsoft C, ¿ok? Esas son versiones que son actualizables. Ok, aquí nos descomprimió lo que era el paquete de ayuda. Entonces acá lo que vamos a hacer es darle botón derecho y vamos a darle control E, ¿sí? La tecla control la dejamos pisada y pisamos la E para seleccionar todo, ¿sí? Y después le damos botón derecho, vamos a dar copiar, minimizamos esto y botón derecho sobre el acceso directo y vamos a ir donde dice abrir la ubicación del archivo, ¿sí? Botón, primero copiar los archivos y después sobre el acceso directo vamos a ir donde dice abrir la ubicación del archivo. Acá nos lleva a la carpeta de instalación directamente, ¿sí? Aquí vamos a abrir la carpeta que dice Hello, ¿ok? Y aquí podemos ver que ya hay un paquete de ayuda instalado, ¿sí? Este es en alemán e inglés, ¿ok? Entonces le damos acá botón derecho y le vamos a dar pegar. Veremos que pegue los archivos. Esta velocidad va a depender, por supuesto, del tipo de máquina que estén utilizando. En algunas instalaciones va a ser mucho más lento, pero recuerden que es por el tipo de procesador. Yo estoy utilizando acá un Core i5 de cuarta generación. Ok, ya se instaló el paquete en español. Cerramos acá y ahora tenemos el equipo conectado. Vamos a abrir el software Kasuit, perdón. Skip.
le doy clic al botoncito de skip porque en ese es el paso que utiliza el software para conectarse a internet y ver si hay alguna actualización. ¿Ok? Como este equipo no se actualiza, no va a encontrar ningún tipo de actualización. Entonces vamos acá a el vehículo, igualito, vamos a coger el mismo Audi A1, este mismo que teníamos acá, le vamos a decir ok, ahora nos lleva acá, perdón, tenemos que cambiar el idioma. Vamos a cambiarlo aquí en opciones, tenemos inglés, vamos a seleccionar ahora español. Ok, aquí estamos en español, aquí salida, ahora sí, vamos al carrito, la misma plataforma que estábamos verificando, y aquí tenemos, fíjense, la información en perfecto español, ¿sí? Recuerden la recomendación con respecto al idioma, traten de manejar el idioma inglés, porque las traducciones, la información viene en inglés, y en las traducciones se puede perder el sentido, así que hay que leer en español o en el idioma de su conveniencia, hay que leer varias veces para poder entender lo que se nos está explicando. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con esto finaliza la instalación del software K-Suite, ¿sí? Ya recuerden que aquí trabaja para ambos equipos, ¿sí? Sin ningún problema. Bueno, no me queda más nada que decirles por ahora. Si les gustó, por favor denle un like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que les llegue nuestros próximos videos y por supuesto comenten, espero sus comentarios para nosotros seguir generando contenido de este tipo. Bueno, entonces por ahora me despido y será hasta otro próximo video tutorial. Hasta luego.